Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Buenos días, familia CCRG, Calvary Chapel, Roca de Gracia. Qué bueno estar juntos de nuevo en este domingo para adorar a nuestro Señor juntos. En esta semana he estado pensando mucho en otros cristianos alrededor del mundo y nosotros tenemos una oportunidad, un regalo tan especial que nosotros podemos adorar a nuestro Señor de una forma libre, que hay otros países, en especial como China, donde las personas, los cristianos, tienen que esconderse para reunirse. Y bueno, no sé cómo será en sus lugares de reunión, pero me imagino que no pueden cantar tanto o con tanto volumen, ¿sí? Porque después van a recibir persecución. Entonces eso ha sido algo que he estado pensando mucho en esta semana y en la iglesia perseguida, que ellos quizá anhelan tener este tiempo que nosotros tenemos de poder cantar con todo nuestro corazón, a las voces muy altos a nuestro Señor. Y les animo que nosotros tomemos esta oportunidad
que Dios nos ha dado, que podemos clamar a Él libremente, que nosotros podemos cantar con todo corazón a Él en nuestra mañana. Entonces, si es tu primera vez aquí, te doy una muy buena bienvenida y espero que tú puedes experimentar lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que venga aquí. Señor, ese es el deseo de nuestros corazones, que nosotros podemos ver tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo, Señor. Gracias, Jesús, por enseñarnos cómo podemos orar, y hoy en día podemos poner tu oración a música y cantarte a ti con esas mismas palabras que tú oraste, Señor. Deseamos que tu reino venga aquí. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como en
Gracias, Señor, porque en cada etapa de nuestras vidas tú has estado con nosotros. Gracias por ser ese refugio que nosotros podemos estar y encontrar en ti, Señor. Que podemos encontrar una seguridad que nunca falla en ti. Nosotros te anhelamos, Señor. Ayúdanos a buscarte en las mañanas temprano. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder.
corazones queremos más de ti, más de tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo tan especial de comunicar contigo, de tener ese tiempo de intimidad contigo. Pido que nuestros corazones puedan estar listos para preparar o para recibir tu palabra, Señor, para que podamos ser cambiados por tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo de adoración. Eres tan bueno para con nosotros, Señor, y nuestros corazones son agradecidos. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Qué rico poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios en lo que pues Él ha preparado para todos nosotros en este día. Reitero a nombre de la familia Belandia Sport que les extrañamos muchísimo. El deseo nuestro, por supuesto, es cuanto antes poder abrazarnos, poder disfrutar un cara a cara de sonrisas, de saludos, de manera que esa es nuestra oración, o una de nuestras oraciones, que muy pronto podamos estar entonces reunidos en un mismo espacio no virtual. Bueno, comencemos entonces con lo que Dios ha preparado para nosotros hoy. Y está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a tratar de abarcar todo el capítulo 2, como decimos coloquialmente, de un solo tanganazo, de una sola sesión, de manera que pues lo vamos a ir leyendo por pedazos, tratando, vuelvo y repito, de abarcar todo el capítulo 2 en una sola sesión, en consecuencia con lo que hemos venido pues desarrollando. Entonces, a manera de introducción, creo que de lo que nos habla el capítulo es, a veces para nosotros es muy importante algo, pero no actuamos conforme a la importancia que esto tiene para nuestras vidas. Me explico. Queremos tener muy buena salud. Creo que la inmensa mayoría de personas queremos tener muy buena salud, pero no somos medidos o disciplinados en el comer, en el hacer ejercicio, en cuidar de diferentes maneras este cuerpo que es un regalo de Dios maravilloso, por supuesto. Y entonces las consecuencias de este no cuidado en la alimentación o en el ejercicio pues no se van a hacer esperar. Tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de un descuido a nuestro cuerpo. Otra manera de verlo es que para muchas personas es muy importante el conocimiento, el saber de una determinada área de la vida o de la práctica laboral. Pero, a pesar de que eso es importante, no le dedica tiempo, no es disciplinado con el sentarse juicioso, tomar los libros relacionados con esta área de conocimiento y estudiarlos. Valga eso para el estudio bíblico también. Puede ser muy importante el conocimiento de una determinada área, pero si no somos juiciosos con cultivarlo y desarrollarlo, pues las consecuencias se van a ver tarde o temprano. Vamos a darnos cuenta que tenemos grandes falencias. Debemos entonces ser obedientes y disciplinados con el hecho de dedicarle tiempo y atención a aquel aspecto de la vida que es importante para nosotros. Y así ocurre con la vida del cristiano. La vida del Hijo de Dios debe estar enfocada precisamente en un aspecto para el cual Dios
a lo largo y ancho de toda su palabra, hace llamados continuos a tener presente, a estar enfocado en este aspecto de la vida. Y es la obediencia. La obediencia a sus principios, a sus mandatos. Para Dios este es un tema sumamente importante y sumamente delicado, del cual a veces nos desenfocamos. De hecho, este es, para los que gustan de pronto de tomar nota, ese es el título o este es el título de la enseñanza o de la charla, si se quiere, ¿sí? La imperiosa e indispensable vida de obediencia a la cual Dios nos ha llamado. La imperiosa e indispensable vida de obediencia a la cual Dios nos ha llamado. Y ese, si bien puede ser, de hecho, todo el tema de toda la Biblia o uno de los aspectos principales a trabajar en la Biblia, en esta carta de Pedro, pues no es la excepción y de hecho realza este aspecto, ¿no? De comienzo a fin, desde que la carta segunda de Pedro comienza allí en los primeros versículos, voy a hacer mención específicamente del versículo 3, resalta este principio. Dice el versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, de obediencia, por supuesto. Comienza entonces Pedro su carta haciendo este llamado a la rectitud, a la obediencia, y cierra la carta en el capítulo 3, verso 17, haciendo el mismo llamado. Miren cómo lo dice. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. El propósito de esta carta es prevenirnos. Dice Pedro, queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un llamado a mantenernos en la obediencia, no dejándonos desviar por gente perversa, no dejándonos desviar por, menciona aquí por ejemplo, la pereza que puede ocasionar puede ocasionar falta de conocimiento y estar actuando, viviendo vidas conforme a como Dios no quiere que las vivamos. Entonces, de comienzo a fin, este es un aspecto que la carta reitera, es un llamado que Dios nos hace de comienzo a fin, la obediencia. Entonces, vamos a ver que la obediencia es un aspecto muy delicado y muy importante para Dios. Y en este capítulo 2, al menos 3 aspectos de la obediencia son notoriamente importantes, ¿sí? Vamos con el primero entonces. El primero, y dado que esta serie la hemos llamado Conocedores, aquí podríamos ponerle por título a la enseñanza en general, Conocedores de la obediencia, de la imperiosa e indispensable necesidad de ser obedientes. Y el primer punto es conocedores de un poderoso distractor de la obediencia. Conocedores de un poderoso distractor de la obediencia. Casi que en lugar de distractor podríamos decir desviador de la obediencia. Este distractor o estos distractores o desviadores de la obediencia son los falsos maestros, a quien en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro se les dedica ciertamente bastante espacio. Vamos a comenzar entonces conociendo a estos falsos maestros que nos desvían de esta importante enfoque que debemos tener en nuestra vida, que es la obediencia a los mandatos de Dios. Comienza entonces el capítulo 2 en el verso 1 diciendo: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Vemos aquí entonces
que el capítulo 2 comienza diciendo de manera muy sencilla y muy clara que hay distractores, hay falsos maestros, distractores de la obediencia llamados falsos maestros, hoy en día entre nosotros, así como ha habido entre el pueblo de Israel, a quienes se les llama falsos profetas. Estos falsos maestros o estos falsos profetas han existido, existen y existirán a lo largo de la historia de la humanidad. De manera que debemos concientizarnos de eso. Hay falsos maestros aún entre nosotros, ¿sí? Otro aspecto que resalta los siguientes versículos es ya lo que empieza a caracterizar a estos falsos maestros. Dice: ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Vemos entonces que estos falsos maestros van a enseñar ideas que la Biblia sencillamente no enseña, que los patriarcas o los apóstoles no enseñaron, ¿sí? Eso es lo que se conoce como una herejía. Son ideas que realmente son meramente humanas y forman parte de un sistema humano de comprensión de Dios, pero no son las ideas que la Biblia revela acerca de Dios. Entonces enseñan estos falsos maestros o distractores de la obediencia, distractores a la obediencia, enseñan herejías, ideas falsas que no están en la Biblia. Y niegan, pueden llegar incluso al punto de negar al Señor. Por supuesto que en la mayoría de los casos normalmente no nos encontramos que un falso maestro esté diciendo: no, Jesús no existió, es producto de la imaginación, ¿no? No, normalmente lo que podemos observar en los falsos maestros es que distorsionan la verdadera imagen de Dios o del Señor Jesús. La imagen verdadera, por supuesto, es la que la Biblia presenta, y estos falsos maestros la distorsionan. Ejemplo, en la Biblia es muy claro el que se dice que Jesús es Dios 100% y hombre 100%. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, y un falso maestro va a distorsionar esta imagen que la Biblia presenta acerca de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Vemos que todas estas ideas son destructivas. Mira cómo lo dice allí el texto. Continúo leyendo. Esto dice: ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los compró. Enseñarán con astucia herejías destructivas. Es decir, en el momento en que los seguidores de estos falsos maestros toman como una verdad estas enseñanzas que no están acorde con la Biblia, van a producir destrucción o van a volver a las personas que toman estas mentiras como verdades inútiles. Inútiles sería una buena descripción para esta destrucción que ocasionan estas falsas ideas en la persona que las acoge como verdad o decide seguirlas o vivirlas, diciéndolo de otra manera. Inútiles en el sentido de que no va a poder cumplir la persona con el propósito que Dios le ha encomendado entonces. En el versículo 13, un poco más adelante, lo voy a leer, se reafirma nuevamente este principio donde dice: su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Vemos que lo que enseñan estos falsos maestros no es de poca monta. Es importante en el sentido de que ocasionan gran destrucción en las personas que acogen estas ideas falsas como verdaderas. Ocasionan destrucción, ocasionan daño a las personas, ¿sí? Los falsos maestros, entonces, están en medio de nosotros como han estado siempre,
y a la vez enseñan cosas que no están conforme a la Biblia. Las enseñan, por supuesto, de una manera astuta, ¿no? Algunas versiones traducen incluso como decente, elocuente, diplomática. Es decir, saben cómo introducir estas mentiras para que suenen bien, pero no es más que un sistema de pensamiento humano y ajeno a lo que la Biblia revela como verdad. Bueno, vemos además que hay otra característica de los falsos maestros, y es que dice que serán destruidos repentinamente, ¿sí? Es decir, Dios no va a permitir que continúen allí por mucho tiempo, ¿sí? Dice, continúa la lectura, esto provocará su propia destrucción repentina. Algo también que menciona el texto y que es bastante delicado es esto, dice en el versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Vemos entonces que por culpa de estas falsas enseñanzas y como consecuencia de que estos falsos maestros van a tener muchos seguidores, se va a hablar mal del camino de la verdad, se va a hablar mal del evangelio. Y hoy lo podemos ver de cierta forma en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación. Vemos cómo se habla mal del cristianismo, no por el cristianismo en sí, sino por el mal testimonio de los que dicen ser cristianos o dicen practicar el cristianismo, porque realmente están practicando o promoviendo, promulgando algo diferente al cristianismo. Y la gente va a hablar mal de ese conjunto de verdades, de ese conjunto de doctrinas, producto del testimonio que dan los que dicen ser cristianos, ¿sí? Vuelvo y leo, dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Bueno, vemos entonces allí otra característica que va sumando. Otra característica que vemos allí de los falsos maestros es que se dejan llevar fácilmente por sus pasiones. Básicamente no hay una lucha en su ser interior por deshacerse, por reprimir, por alejarse de esas pasiones, de esa inmoralidad que ellos viven sin ningún problema. Por supuesto, está allí incluida la inmoralidad sexual, pero no es solo inmoralidad sexual, sino si uno va al original, está hablando de un deseo desenfrenado también, por ejemplo, por las cosas materiales o por cualquier otra cosa que esté en ellos, que sea su tesoro en el corazón, ¿sí? Dice allí entonces, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Y leemos más arribita que dice en el versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Entonces vemos que es una mezcla bien compleja la de estos falsos maestros, ¿sí? Se dejan dominar, no luchan contra la inmoralidad sexual, sino más bien la promueven y la practican e incitan a otros a que la practiquen, y viven enfocados en este mundo, en el mundo material, en el mundo de la sensualidad, en el mundo de las cosas materiales, ¿sí? Dice también allí más adelante, me voy a saltar un momento hasta el versículo 10 en la segunda parte, donde sigue describiendo a estos falsos maestros. Dice allí, estas personas, refiriéndose a los falsos maestros, estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Vemos entonces que estos falsos maestros no guardan ningún respeto por los seres celestiales, ¿no?
sencillamente los mencionan, ¿no? Seguramente los maldicen, ¿no? Les hacen reclamos, les hacen pedidos, qué sé yo. De todo esto se puede ver en los medios de comunicación, y esto sin ningún temor, cosa que no deberían hacer si realmente estuvieran promulgando la verdad. Una ilustración nos la da aquí la misma palabra de Dios seguidamente, donde dice en el versículo 11: aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Y estos falsos maestros, vemos, lo hacen sin ningún temor, sin ningún tapujo, sin ninguna consideración al poder y a que son pues criaturas de Dios mucho más poderosas que ellos mismos. Bueno, otra característica de los falsos maestros, ya lo había leído aquí, entonces son orgullosos y arrogantes, ¿sí? Y desprecian toda autoridad. Ellos no le rinden cuenta a nadie, ¿sí? Hablan mal de las autoridades a quienes deberían estarle rindiendo cuentas, ¿sí? Y dice que en esencia se comportan de manera instintiva. Tal vez es una repetición de lo que habíamos mencionado antes, pero el texto así lo reitera nuevamente. Dice que le hacen caso principalmente a su carne, ¿sí? A sus apetitos sensuales, y se mueven y viven conforme a este enfoque. Dice allí entonces el versículo 12: esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Es decir, de la misma manera que un animal de presa persigue a un animal que ha sido diseñado para ser devorado y así alimentar a este animal de presa, pues los falsos maestros viven, al vivir enfocados en esta irracionalidad, en esta satisfacción a los deseos sensuales, entonces lo que Dios ha dispuesto es que pronto serán pues atrapados y destruidos en su sensualidad. Bueno, el texto, como vemos, en general habla de estos falsos maestros y da varias características. Creo que con estas que hemos presentado pues es suficiente. Básicamente entonces los falsos maestros están entre nosotros, estarán entre nosotros de la misma manera que estuvieron entre el pueblo de Israel. Vemos que estos falsos maestros enseñan herejías, es decir, distorsionan la verdad de la Biblia y la presentan de manera que suene bonito, que suene muy bien, que suene consecuente, que suene a verdad. Tendrán muchos seguidores y por el testimonio, la forma de vida de estos seguidores se hablará mal de la verdad, ¿no? Vemos que estos falsos maestros Dios ha dispuesto que sean destruidos repentinamente, ¿sí? Sin embargo son pues orgullosos, no se someten a ninguna autoridad y adicionalmente viven completamente enfocados en satisfacer sus deseos sensuales. Hay fuerte inmoralidad sexual entre ellos y viven enfocados en la satisfacción personal, en la búsqueda de los bienes materiales. Creo que con este panorama podemos tener una idea general de estos falsos maestros, ¿sí? Nos sirve esto, por supuesto, para mucho. La palabra de Dios, el propósito de esta carta de manera específica, como lo dice Pedro allí en capítulo 3, verso 17, es prevenirnos a tiempo, de manera que nos podamos mantener en guardia, ¿sí? Para no ser arrastrados por los errores de esta gente perversa y perder la base firme que tenemos. De manera que nos muestra, por supuesto, o algunas características de estos falsos maestros para que nosotros estemos prevenidos, estemos advertidos. Y adicionalmente, pues como podemos complementar esto es sencillamente conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, ¿no? Debemos, como lo dijimos al comienzo en la introducción, pues debemos
dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad, y si la conocemos, pues sencillamente no vamos a poder ser engañados, ¿sí? Debemos dedicarle tiempo, vuelvo y repito, ser disciplinados en el estudio de la palabra de Dios y complementar esto con el conocimiento, la concientización de que hay falsos maestros con estas características que acabamos entonces de mencionar. Bueno, el segundo punto, pasamos entonces al punto número 2 y lo he titulado así: conocedores de la soberanía de Dios en relación con nuestra obediencia. Conocedores de la soberanía de Dios en relación con nuestra obediencia. Vemos entonces que el texto nos dice, ojo, hay distractores de la obediencia, es decir, hay personas que exponen sistemas de pensamiento que los pueden desviar de llevar una vida en obediencia a Dios, ¿sí? Y nos va a decir también el texto cómo actúa Dios de manera soberana sobre la vida del obediente o la vida del desobediente, ¿sí? Vamos a leer los versículos 5 al 10. Miren cómo lo dice. Dios, voy a leer desde el 4, dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Está aquí el texto. Pedro, inspirado por Dios, está comparando lo que le depara a los falsos maestros y a quienes siguen sus enseñanzas, presentando una evidencia histórica del actuar de Dios sobre la humanidad. Lo que está diciendo allí el texto bíblico es, miren, los que viven en desobediencia a Dios, tarde o temprano, serán destruidos. Y el que vive en obediencia, tarde o temprano, recibirá la protección de parte de Dios. Da aquí evidencia histórica. Estos no son cuentos de hadas. No podemos en este momento profundizar sobre esto, pero hay suficiente evidencia histórica en relación, por ejemplo, con el diluvio. Aunque muchos lo nieguen hoy en día, el diluvio fue un acontecimiento real que la ciencia ha mostrado ocurrió. Pero el punto aquí es que Dios lo que quiere mostrar y evidenciar es que debido a que la humanidad en general vivió en desobediencia a los mandatos de Dios, recibió castigo, ¿sí? La única persona que vivió conforme a los principios de Dios fue Noé y recibió protección de parte de Dios. Ese es el actuar de Dios, esa es la soberanía de Dios, la forma en como Dios actúa soberanamente sobre este mundo. Le da a escoger al ser humano. Estos son mis mandatos. Están consignados aquí en mi palabra. Tú tienes la opción de ser obediente o desobediente. Si eres obediente, serás protegido. Si eres desobediente, tarde o temprano te llegará la destrucción. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, verso 7, leemos allí.
Estamos ubicados en el tiempo en el cual Dios entró en una relación íntima y personal con el pueblo de Israel. Dice allí: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Lo que está diciendo allí Dios es que Él es así. Ese es su carácter. Él se revela en la Escritura como un juez justo que no puede dejar sin castigo el pecado. Lo perdona. Y nosotros, de hecho, hemos recibido el perdón de Dios de nuestros pecados porque hemos reconocido a Jesús, Dios hecho hombre, quien murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados y resucitó y está sentado a la derecha de Dios como aquel que cargó con nuestros pecados. En ese sentido, Él los perdona, pero no ha dejado el pecado sin castigo. Lo cargó sobre nuestro Señor Jesús. Por eso es que nosotros hemos sido perdonados, porque hemos confiado en ese sacrificio que ha hecho Jesús por nosotros. Dios ve el arrepentimiento genuino en nuestro corazón y entonces nos perdona, pero no ha dejado el pecado sin castigo. Vuelvo y repito, lo ha cargado sobre Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio 30:19 para seguir ubicados más o menos en el mismo tiempo en términos históricos, Deuteronomio capítulo 30, verso 19, dice allí: está hablándole Dios, básicamente, a través del profeta de este momento, Moisés, al pueblo de Israel. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Fijémonos bien, muy bien cómo lo dice. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tú tomes. Ay, si eligieras la vida, dice Dios, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Dios le dice al pueblo de Israel y a toda la humanidad: estos son mis principios y estos son mis mandatos. Tú elige. Yo quiero, dice Dios, que escojas ser obediente a los mandatos de Dios, porque Dios sabe que nos conviene. Pero es asunto nuestro, en últimas, si decidimos vivir vidas en obediencia a Él o no. Ya al pueblo de Israel le advirtió en numerosas ocasiones, ¿no? Si eres obediente, vas a poder permanecer en la tierra que Dios te ha dado en regalo. Debes pelear por ella, debes conquistarla. Dios te ha dado la tierra de Canaán como regalo, como herencia, leche, tierra donde fluye la leche y la miel, dando a entender que es una tierra riquísima. Puedes allí habitarla y disfrutarla si vives en obediencia. Si vives en desobediencia a mis mandatos y principios, dice Dios, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a permitir que otras naciones te conquisten, te roben, te opriman, maten a tus hijos, maten a tus descendientes y no permanezcas finalmente en la tierra que te he dado. ¿Qué hizo Israel? Decidió desobedecer. Eso es lo que la Biblia revela. Israel fue un pueblo duro de cerviz, como lo describe Dios. Duro de cerviz, desobediente. Consecuencia de esa desobediencia, Dios cumple lo que promete. Mandó a Asiria, el imperio del momento, a los babilonios, a los persas, a los medo-persas, a los romanos, y para qué sigo con la lista. Montones de naciones han, a través de todas las épocas, destruido, atacado y minimizado al pueblo de Israel. No ha sido exterminado porque Dios no ha permitido que sean exterminados, porque Él ha prometido que un remanente quedará. Pero en conjunto han sufrido las consecuencias de su desobediencia. ¿Sí? Palabras de ánimo, por supuesto que también las tiene Dios
para nosotros. Dios dice, el obediente, el que haga cualquier cosa en obediencia, por pequeña que ésta sea, será tenida en cuenta por Dios. Dios no solo está atento a aquellos actos de desobediencia nuestros, como a veces se le dibuja, también está muy atento a todo acto de obediencia que pueda fluir de nosotros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada, dice Dios. Miren lo que dice allí. Nada, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Palabras de nuestro mismísimo Señor Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 41. Miren lo que dice, revelando el carácter de Dios. Palabras de Jesús, está revelando allí el carácter suyo, el carácter de Dios. Dice, si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Es lo mismo, es el mismo principio. Dios está atento a nuestros actos de desobediencia para corregirnos en amor, para que nosotros nos arrepintamos y vivamos una vida digna en obediencia a Él, y también está muy pendiente de nuestros actos de obediencia, diciendo, serán recompensados. No te canses, nada de lo que hagas en obediencia a mis mandatos y a mis principios va a ser en vano. Nada de lo que hagas en obediencia va a ser inútil. Toda lucha que tú hagas por vivir una vida de obediencia, toda victoria, por pequeña que a ti te parezca, va a ser recompensada. Entonces, ánimo. Tercer y último puntico. Lo he llamado así. Conocedores de lo delicado que es para Dios el asunto de la obediencia. Lo he llamado así porque el texto lo reitera. No es solamente que Dios, debido a que el asunto de la obediencia es un tema muy delicado para Dios, y no nos engañemos con esto, vamos a verlo en el texto, nos dice cómo reconocer a los falsos maestros. No solamente nos dice allí cómo actúa soberanamente sobre el obediente y el desobediente, ¿sí? Sino que reitera y refuerza este punto de que para él el asunto de la obediencia es sumamente delicado. ¿Cómo nos lo muestra? Bueno, en la ley, aún en la ley humana, hay una serie de cosas que se conocen como atenuantes o agravantes. Son estos una serie de castigos que se pueden incrementar o disminuir al haber cometido una determinada falta, un determinado delito, si hay conocimiento o desconocimiento de la norma. ¿Sí? Los abogados entienden esto muy bien. Espero que haya por allí algún abogado, pero creo que está al alcance de todos nosotros este principio. Hay un delito que la ley estipula, y si ese delito se comete, por supuesto que la persona no queda impune en ninguna circunstancia, pero si hay un conocimiento previo de esta norma, hay un agravante. Si hay un desconocimiento previo de esta norma, puede haber un atenuante. Eso lo tenemos en nuestro corazón y es lo que Dios revela definitivamente también en su palabra. Vemos entonces este principio allí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19.
donde refiriéndose a estos falsos maestros, dice el texto, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Ojo como lo dice aquí el versículo 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Y lo dice a través de Proverbios, la misma palabra de Dios expresa este principio a través de Proverbios. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Tanto los falsos maestros como los seguidores de estas falsas enseñanzas cumplen con estos proverbios, ¿sí? Pero más allá de esto y lo que debemos nosotros considerar en el fondo de nuestro corazón es que, cuidado, la lucha que tenemos que dar contra o a favor de lo que Dios nos ordena en su palabra debemos seguir, debe ser una lucha sin cuartel, una lucha a toda costa, porque siendo conocedores de los mandatos y de los principios de Dios, qué grave sería para nosotros, conociendo estos principios, vivir una vida de desobediencia. Este principio también está expuesto en la Biblia en diferentes lados. Si nos vamos a los comienzos de la Biblia, allí en Números 35, Números capítulo 35, versos 20 al 25, es precisamente lo que Dios expone al pueblo de Israel en este momento histórico. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dice así entonces el verso 20 del capítulo 35 de Números. Dice, así que si alguien por odio empuja a otro o le lanza un objeto peligroso y éste muere, comete homicidio. Está dibujando a una persona que lanza un objeto de manera intencionada contra otro para matarlo. ¿Qué ha cometido? Homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. ¿Cuál es el dictamen de Dios entonces para este que cometió el asesinato, el homicidio? Muerte. Lo hizo deliberadamente. El castigo que Dios impone es la muerte. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 22. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa, o lanza algo que sin intención golpea a otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien, y aunque no eran enemigos, la persona muere. Es decir, ahora viene Dios tratando el tema de alguien que mata a otra persona sin intención. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Vemos que el principio es el mismo. Dios lo exonera del delito de haber matado sin intención a otra persona. No lo exonera. Hay que pagar. Debes ir a la ciudad refugio y quedarte allí hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero ya no merece la muerte porque no lo hizo de manera intencional. Este es el carácter de Dios en relación con su ley, con su justicia, la cual es con la que seremos juzgados y que se revela en la Escritura. Entonces, no creamos qué engañados estaríamos nosotros si siendo conocedores de los principios y los mandatos de Dios, lo cual es buenísimo conocerlos porque igual si cometemos estos delitos en ignorancia, somos culpables, como lo hemos explicado, los conocemos y qué bueno conocerlos, pero no pensemos que Dios es
suave, laxo, y no le importa si cometemos o no pecado porque ya somos hijos de Él. Al contrario, siendo conocedores de sus principios y de sus mandatos. Qué delicado es que de manera consciente cometamos estos pecados. David era muy consciente de eso. Y por eso en el Salmo 19, miren cómo habla David. En el Salmo 19, versículo 13. Voy a leer desde el 12. Dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Y el versículo 13, miren lo que dice: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. David era muy consciente de este principio. Hermanos, este es el mensaje que creo que Dios tiene para nosotros hoy. Al mirar de manera empaquetada el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Y entonces pues podemos resumir, si se quiere, la carta casi y de manera muy especial el capítulo 2, haciendo énfasis en que para Dios la obediencia es un asunto imperioso, indispensable en la vida de la humanidad y del creyente aún más. Y por eso nos permite conocer las características de los falsos maestros que nos pueden desviar con sus falsas enseñanzas y encaminar a la desobediencia. ¿Sí? Nos dan allí varias características, ¿no? Ellos, estos falsos maestros, estuvieron y están entre nosotros, son orgullosos, están enfocados en la sensualidad, en las cosas materiales, enseñan las cosas distorsionando el mensaje de la Biblia. Y bueno, debemos ser conocedores de estos falsos maestros, debemos conocer cómo actúa la soberanía de Dios sobre la vida del obediente y del desobediente. Dios nos garantiza que Él, como lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Eso podía resumir muy bien este punto. Dios garantiza que aquel que vive en obediencia recibirá su recompensa y el que vive en desobediencia recibirá castigo. ¿Sí? Y por último, ¿sí?, debemos ser conocedores y concientizarnos de lo importante que es para Dios la obediencia, teniendo presente el agravante de conocer el principio, el mandato de Dios e intencionalmente no obedecerlo. Cuidémonos de eso y concienticémonos de que debemos dar la lucha sin cuartel, colocando todo de nuestra parte para vivir una vida de obediencia que agrade a Dios. Hermanos, entonces con esto, pues les pido que inclinemos el rostro, oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por darnos a conocer estos principios. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes con tiempo, como lo dices allí, y nos permites conocer cómo vivir una vida de obediencia a tus mandatos. Nos permites conocer tus mandatos y cómo vivir una vida de obediencia. Gracias, Señor, por estas advertencias. Y gracias, Señor, por darnos todas las herramientas para vivir una vida que sea agradable a ti. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza, que esta palabra haga nido, haga casa en lo más profundo de nuestros corazones y podamos día a día tener presente estos principios. Tener presente que la obediencia para ti es indispensable, importantísima. Gracias, Señor, por recordárnoslo y ponemos en tus manos entonces este día en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un fuerte abrazo para todos. Que tengan muy buen día. Acompáñenme en nuestra última canción de alabanza en esta mañana.
Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá.
en ti se ve